Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Pocas veces yo me he sentido tan bien con un invitado al programa, que es el doctor Jaime Aristi Escuder, economista. Lo digo porque su padre y yo no fuimos amigos, no, hermanos realmente. Yo tenía un gran afecto por él y yo, y teníamos una empatía increíble. Y esto ya como casi anecdótico, mi invitado, Jaime, decía que su padre no era muy dado a las llamadas telefónicas y que cuando él lo veía que no cortaba rápido una conversación telefónica, decía, está hablando con Mario Emilio. Y era verdad, nosotros. Su padre, se puede decir, que invirtió recursos, invirtió tiempo para que ese Teatro Nacional tuviera el nombre de Eduardo Brito. Yo lo acompañé en ese esfuerzo. Recuerdo que en un programa radial que yo tenía, lo invitaba con frecuencia y decía, el comisario britoniano, porque cada vez que yo se me pasaba una fecha de Eduardo Brito, desde que llegaba me echaba una reconvención fraternal, como decimos los masones, y yo le pegué el comisario, ¿verdad?, britoniano. Después de esta pausa, a dialogar con el invitado. Sí. Antes de iniciar el diálogo con nuestro invitado, el doctor Jaime Aristi Escuder, debo manifestar mi pena de que a valiosos colegas periodistas, caramba, estoy seguro que la mayoría o la totalidad ha sido, bueno, la falsedad de esas acusaciones a varios periodistas de que recibieron dinero de la USAID, pues no debe ser, son falsas. Bueno, Uchi Lora, honestísimo periodista con quien me unen sólidos vínculos de amistad de añeja data, dijo que seguramente, o tiene ya algunas evidencias, de que algunos de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, acusados de haber cometido actos de corrupción cuando fueron funcionarios públicos, pues fueron los que urdieron estas falsas acusaciones contra tantos colegas. La mayoría de ellos yo he tenido relación y hasta prueba en contrario son inocentes si es verdad que alguno recibió algún contrato, algún beneficio económico de la USAID. Bien, y hablando de nuestro invitado, mi vinculación con su padre fue increíble y esos esfuerzos que hizo para que el Teatro Nacional llevara el nombre de Eduardo Brito, después cuando yo quería invitarlo a mi programa, él con una modestia franciscana casi, no quería que se resaltara, porque fue un grupo bastante numeroso que luchamos por eso, no quería que se hablara de que él fue el principal propulsor de esa idea que felizmente se logró. Bien, vamos a hablar con nuestro invitado.
¿eres economista por vocación o quizás por alguna circunstancia tenías una novia que estudiaba economía? Es una real vocación, lo digo, porque las matemáticas tienen, ¿verdad?, mucho... no, yo no diría que es determinante, pero es parte, indudablemente, del estudio de la economía. Lo digo porque yo fui un enemigo de las matemáticas. Bueno, en el bachillerato, para el álgebra y la trigonometría, tuvo mi padre que pagar a algunos profesores. Bueno, la tecnología, se me olvidó ponerlo, ¿verdad?, ya para que el experto camarógrafo nuestro pues lo pusiera, ¿verdad?, o en mute o lo pusiera, bueno. El asunto es que la vocación mía de derecho no fue de que porque me gustaba, porque soy un hombre muy pacífico, para ejercer una profesión que se desarrolla en debates judiciales. Yo soy muy pacífico, intrínsecamente pacífico, y estudié Derecho por eso, pero no lo he ejercido, porque la verdadera vocación mía fue la comunicación social, el periodismo. No lo estudié, y estudié Derecho porque en la dictadura de Trujillo, yo, que fui enemigo de ese régimen, pues había que darle o prodigarle elogios en cualquier noticia que uno trabajara, o si pudiera escribir algún artículo, tenía que ser, ¿verdad?, alimentando el ego de aquel ególatra incurable que fue Rafael Trujillo. Vocación. Bueno, déjeme decir, en primer lugar, un placer estar aquí. Don Mario, para mí realmente es un honor venir y acompañarlo en su programa. Gracias. Sobre el tema de la vocación, déjeme decirle, a los 11 años yo lo que quería era ser fotógrafo. Eso era lo que me gustaba. Yo tenía ya mi cámara, un cuarto oscuro que me habían construido en mi casa, o sea, que revelaban mis fotos, todo eso. Y un día en la farmacia de mis padres llegó una persona que se llamó Ladislao Klein y me pregunta, era un judío, amigo de mis padres, y me pregunta que qué yo iba a estudiar. Y yo le digo fotografía y me dice, no, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo le vuelvo y le respondo fotografía y me dice, no, eso es un hobby. Ahí me aprendí yo el término hobby. Eso es un hobby. Estudia, y me hace así en la cara, negocio. Entonces de ahí yo comencé, bueno, vamos a hacer negocios. Y comencé. A los 13 años, entonces mi padre quiere que la profesora Norma Franco me enseñe contabilidad. Entonces yo comencé a asistir a clases particulares con ella de contabilidad. Y primero a su oficina, luego a la OIM, porque ella todavía es la vicerrectora de la OIM. Pues en ese entonces, yo, muchachito, 13, 14, 15 años, pues asistía a las clases de contabilidad. Cuando yo termino el colegio, a los 16, entonces voy para la universidad. En ese momento yo me voy a inscribir en contabilidad, que era la idea de mis padres. Pero ¿qué sucede? Norma Franco le dice a papá, pero ¿para qué él va a inscribirse en contabilidad si ya él se sabe eso? Que se inscriba en economía. Y ahí entonces es que papá se aparece como con 4 o 5 libros de economía, me lo entrega y me dice, vaya a inscribirse en economía. Y ahí entonces comencé yo en economía. Pero las matemáticas sí desde niño me gustaron. Entonces, y economía estaba muy vinculado con matemáticas, entonces hice las dos cosas, hice economía y matemáticas en diversas carreras, tanto acá como al extranjero, estudié economía y matemáticas juntos. Hay una frase muy, yo diría que de contenido humorístico acerca de ustedes los economistas, que dice que son personas que en una nación vaticina lo que va a ocurrir
en los primeros 6 meses en la economía de esa nación y luego se pasan 6 meses explicando las razones por las cuales no se cumplieron sus vaticinios. Claro, porque es que tiene que bregar, la economía brega con gente. La gente es un elemento eminentemente estocástico, aleatorio, uno no sabe cuál va a ser la reacción. Entonces uno puede, dependiendo cómo amanece, decir que bueno, esto va a ser blanco, pero cuando interviene el ser humano, eso que es blanco en realidad es gris o es azul. Entonces eso genera resultados totalmente aleatorios, resultados que uno lo máximo que puede tener es un valor promedio. Y ese valor promedio uno sí puede tener, digamos, una desviación. Uno puede decir, mira, va a quedar en este rango. Por eso cuando uno estima, lo que uno debe decir es, regularmente va a quedar en el rango. Por ejemplo, el año pasado yo estimé que el dólar iba a cerrar el año en promedio del mes de diciembre en 61 pesos por uno. 61 pesos por uno. Y quedó en 60,94. O sea que acerté ahí, pero eso estaba dentro de un rango que yo había señalado, que era, digamos, entre 60,50 y 61,50, en ese rango, con una probabilidad de 95%. Por eso el economista debe saber mucho de matemática para poder aplicar estadística a lo que son sus pronósticos. Hay un fenómeno en la economía mundial. Lo digo por los efectos que está ya causando y que podría causar en esa economía, y es la segunda presidencia de Donald Trump, que cada día con alguna declaración o con algún decreto sorprende a la humanidad. Entonces la pregunta que yo le hago al doctor Jaime Aristi Escudero es cómo él analizaría lo que va a ocurrir a nivel mundial con ese aparente desequilibrado estadista norteamericano, pero que si uno va a un análisis, lo que ve es que todos los pasos que está dando es para que lo que él considera que fue la influencia norteamericana y que en su opinión hoy está muy débil. Mire, en primer lugar viene Donald Trump, su segundo mandato, con una política económica que la idea es fortalecer la economía norteamericana. Hay algunas medidas que van a ser positivas, otras no tanto. La primera de ellas es aumentar los aranceles. Ya amenazó con aumentarle 25% a México, Canadá, sus principales socios comerciales, 10% a China, así como también a la Unión Europea. Acaba de posponer esas medidas, principalmente la de México y Canadá, 30 días, pero sí estableció hace unos días 25% a las importaciones de acero y aluminio. ¿Qué impacto tiene eso? Eso tiene un impacto negativo sobre el consumidor porque aumenta el nivel de precios en los Estados Unidos y también aumenta el nivel de costos de los productores que utilizan esos insumos como el acero y el aluminio, que en el caso, por ejemplo, de los automóviles. Y eso impacta negativamente la producción de automóviles y la competitividad de los fabricantes de automóviles en los Estados Unidos. Desde ese punto de vista uno puede decir que esa medida es negativa, pero él piensa que con esa medida él le está mandando un mensaje a los diferentes países que tienen superávit comercial frente a Estados Unidos y es, vengan a fabricar. Ustedes quieren vender internamente, sus plantas quieren vender internamente, sus empresas quieren vender en Estados Unidos, vengan y fabriquen en Estados Unidos. Esa es la idea que él quiere conseguir con esto. Entonces esa es una medida. La otra medida que también puede ser negativa son las deportaciones. Las deportaciones, ¿qué significa? Sacar una mano de obra que ya está insertada en el mercado laboral, que está supliendo esa mano de obra a un precio determinado, al salir va a subir el salario. Es verdad, va a beneficiar al que está empleado, pero al subir el salario va a perder competitividad y van a subir los precios. Para que tenga una idea, en enero la tasa de inflación fue 3%. Se pensaba que iba a estar por debajo de ese 3%, se colocó en 3% y si yo tomo el mes de enero en particular, que fue 0.5, si yo lo analizo está por encima del 6%, eso me genera un entorno que es negativo porque lleva al Banco Central de los Estados Unidos a tener que aplicar una política monetaria restrictiva. Una política monetaria restrictiva significa sacar dólares de circulación y subir la tasa de interés para que bajen los precios, pero eso disminuye la actividad económica y tiende a destruir empleo.
Entonces, esas son medidas que él va a tener que corregir, el presidente Trump. Y son medidas que obviamente perjudican a la República Dominicana también. Porque puede generar, si mantiene el tema de los aranceles a México, pudiera generar que el peso mexicano se deprecie. Si el peso mexicano se deprecia frente al dólar, el peso dominicano pierde competitividad frente al peso mexicano. Y al perder competitividad, eso significa que los turistas se van desde República Dominicana, en vez de venir aquí, se van a ir a Cancún. Y eso es algo negativo para República Dominicana. Hay que recordar que Estados Unidos es el principal socio comercial del país. El 83% de las remesas viene de allá y son personas que una parte pudiera ser deportada. Las inversiones, la principal fuente de inversiones en República Dominicana viene de los Estados Unidos. Los turistas, la principal fuente de turistas hacia República Dominicana viene de Estados Unidos. Y así el comercio en general de bienes y servicios, el principal socio son los Estados Unidos. Entonces nos conviene que a ellos les vaya bien. De hecho, se ha estimado que por cada punto porcentual que crece los Estados Unidos, República Dominicana crece en 1.7 puntos porcentuales. Por eso nos interesa que al presidente Trump y a su país le vaya bien. Ahora, como todo ser humano que vive en una sociedad organizada, aunque no sea miembro, ni sea militante, ni dirigente de un partido político, el acontecer político, sobre todo de su pueblo, de su nación, como es el caso de la dominicanidad, toda prueba de nuestro invitado, el doctor Jaime Aristi Escudero. Yo digo, ¿cómo se explica que un hombre con múltiples imputaciones judiciales, al mismo tiempo con desprecio a diversos sectores, racista, xenófobo, puede 2 veces ser elegido por ese pueblo a la presidencia? En la democracia, el que más votos tenga, ese gana. Esa es la democracia. Aquí lo veremos en el 28. Habrá personas que van a intentar ser presidente ahora que se puede presentar candidaturas independientes. Simplemente porque si tú eres popular y tienes capacidad de colocar tu mensaje en la cabeza de los votantes, pues tú puedes ser elegido. Yo creo que Trump ganó las elecciones porque el presidente Biden fue también muy flexible frente a algunos grupos que le dio un empuje extraordinario a un mensaje que es el wokismo, ese wokismo donde era como un ataque como a lo que es lo normal con lo cual uno creció, donde uno veía a un hombre que se consideraba mujer, pero no solamente eran las preferencias sexuales, sino que se vestía como mujer y quería competir contra las mujeres, y eso generó un malestar. Por ejemplo, yo estoy seguro que ninguna mujer que competía en el equipo de natación de los Estados Unidos estaba dispuesta a seguir votando por Biden, que le había permitido a hombres vestidos de mujer competir contra ellas, y después de que el hombre estaba en el número 400 en el grupo de masculino, al pasar a femenino era el número 1. Entonces, ante eso obviamente no era posible. Asimismo, hay una cantidad enorme de manifestaciones del wokismo, que es una manifestación que en realidad contrasta considerablemente con lo que son las tradiciones, que era lógico que más de la mitad de los Estados Unidos estuviese en contra. Y el resultado fue ese, ganó Trump. Si hubiese sido otro candidato fuerte, republicano, con popularidad, hubiese ganado también. O sea, lamentablemente ellos se buscaron esa derrota, los demócratas, con ese tipo de empuje, esa nueva política, que al final no le interesó al norteamericano seguir promoviéndola y apoyándola. Eso fue lo que se vio. ¿Cómo se explica que esa gran potencia que son los Estados Unidos tenga un sistema electoral que parece creado por un artífice de la ciencia ficción? Hillary Clinton en las elecciones, ¿verdad?, de 2016 obtuvo 200 millones de votos más que los de Donald Trump, y sin embargo pierde porque los llamados
estados electorales, ¿verdad? Trump ganó. Entonces yo digo, pero caramba, ¿cómo se consideró durante siglos la mejor democracia en cuanto a su solidez, que fueron los Estados Unidos, con un sistema electoral que yo califico de absurdo, y parece que no hay posibilidades de que en el futuro inmediato sea modificado? Yo creo que esa pregunta la debe responder, porque yo no soy un experto, la debe responder Flavio Darío Espinal, Rosario Espinal o alguno de estos grandes expertos en lo que es el sistema electoral de los Estados Unidos, pero esa es la democracia. Ellos tienen un sistema que se ha establecido en el cual tiene el concepto de unos colegios electorales que si uno lo gana, en términos del Estado, pues se lleva todos esos votos, y eso es lo que le da la capacidad, en base a los votos de esos colegios, finalmente de ganar las elecciones. O sea que ahí es como si fuera binario, es todo o nada. Si te lo llevaste completo, pues te lo llevaste, aunque haya sido por un voto, y en el otro hayas tenido 100,000 votos más, pero no importa. Si este tiene un mayor peso y te lo ganaste por un voto, puedes ganar perfectamente las elecciones, aun cuando no tengas la mayoría, digamos, en términos de la cantidad de votantes individuales. Bien, vamos a hacer una pausa porque ya nuestro camarógrafo Fernando Duval está dando saltos acrobáticos Pidiendo señas. Para la próxima pausa. Continuamos este interesante diálogo con el doctor Jaime Ariztía Escudero, un economista muy reputado en el país. Jaime, ¿cómo va a influir desde tu óptica esa lucha prácticamente enconada, aunque no bélica, de Estados Unidos contra China y Rusia? Bueno, contra China hay un conflicto económico importante en términos del acceso a las tecnologías, acceso a insumos para esas tecnologías. En el caso de China, las tierras raras, que China es quien tiene el mayor abastecimiento. Entonces, sin embargo, la tecnología, el conocimiento lo tiene Estados Unidos, y China quiere absorber la mayor cantidad de ese tipo de información. Y ahí están en un debate, porque si cruza esa información hacia China, China va a pasos agigantados poder alcanzar en términos tecnológicos a los Estados Unidos, que todavía le lleva, aun cuando China ha tenido un empuje verdaderamente extraordinario. Entonces, ahí hay un conflicto, y Estados Unidos lo va a acentuar todavía más esto. Con relación a Rusia, yo creo que el objetivo número uno del presidente Trump es terminar la guerra en Ucrania. Y en ese sentido, él va a utilizar las relaciones que puede tener con Putin para hacerlo. Yo creo que se va a sentar con Putin. Acaban de intercambiar a presos que tenía cada uno. Había un preso, Fogel, de los Estados Unidos en Rusia, ya se lo mandaron a los Estados Unidos, y los norteamericanos le mandaron también un preso que tenían. O sea que hubo un intercambio. Eso significa que hay comunicación abierta. Yo creo que eso va a ayudar a que inmediatamente, incluso hasta el rublo se fortaleció, porque lo que está mandando un mensaje de que se van a poder entender con Estados Unidos, porque yo creo que el progreso está en la paz, y eso es algo que quiere el presidente Trump. El presidente Trump quiere tener fuerza suficiente para asegurar la paz. Él no quiere un ejército intervencionista y generando conflictos bélicos y destruyendo. Él lo que quiere es sentarse y crear negocios. Pero obviamente es un negociante, en el sentido de que él va a querer, ya sea con Rusia, ya sea con China, generar acuerdos, pero siempre que beneficie a los Estados Unidos también. No va a querer que sea simplemente de un solo lado. Por eso, otro grupo de política que está ejecutando el presidente Trump tiene que ver con recortes. Recortes que va a influir también a países en desarrollo que estaban recibiendo donaciones a través de la AID. A través de la AID estaban recibiendo donaciones, y eso se está recortando porque están considerando que los aportes que se estaban haciendo y los programas que se estaban financiando
no beneficiaban al contribuyente norteamericano. Entonces, eso va a significar una reducción de gastos y, por tanto, visto del otro lado, de ingresos para países en desarrollo. Entonces, vamos a ver qué va a suceder en los próximos meses, pero la idea es tratar de sacar el máximo provecho de las relaciones de Estados Unidos con sus pares, en este caso con China y con Rusia, más que entrar en una posición de conflicto militar. Yo creo que eso con el presidente Trump se aleja, porque él quiere negociar antes que cualquier cosa. Como yo no soy economista, siempre me chocaba el hecho de que la potencia mundial poderosa económicamente, como los Estados Unidos, al mismo tiempo que tenían deudas, gastaba o invertía millones de dólares en ayudas a numerosas naciones, que es una de las cosas que Trump, ya tuviste, que dice que va a suspender. Yo diría que quizás Jaime Aristi no se asombró de eso, sino que buscó la real causa que seguramente me expondrá a continuación. Lo que pasa es que hay un déficit de 6.7% del Producto Interno Bruto. O sea, el déficit del gobierno federal de los Estados Unidos, 6.7% del PIB. Ante esa situación hay que comenzar a desmontarlo. ¿Para qué? Para que la deuda baje, porque tiene un nivel de deuda por encima del tamaño de su economía global. Entonces, ante esa situación, necesita mejorar la posición financiera. Entonces, él necesita reducir los gastos y aumentar los ingresos. Reducir los gastos significa hacer recortes en todo aquello que el contribuyente no lo afecte. Por ejemplo, si cortan a la AID, eso no afecta al contribuyente norteamericano porque no le están recortando nada internamente, sino a otro. Entonces, esos son los gastos que van a comenzar a recortarse. Y es por el déficit, hay un déficit enorme. Para que tenga una idea, el 6.7 es más del doble del déficit del gobierno general de la República Dominicana, en términos del PIB, en términos del tamaño de la economía, es más del doble. Entonces, ante esa situación, yo creo que el presidente Trump lo que quiere es comenzar a desmontar esa deuda. Y donde si no hay una retribución a cambio de ese gasto que beneficie al contribuyente, él no lo va a aprobar. Ese es el mensaje que él quiere dejar claro. Tú sabes que yo, con frecuencia, cuando a un invitado le formulo la siguiente pregunta, señalo que Rómulo Betancourt, aquel estadista venezolano que tuvo tanta participación y tanta importancia en la caída de la sangrienta tiranía trujillista, decía, como él fue comunista y luego socialdemócrata, que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, pero el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Correcto. Entonces, yo fui comunista como todo joven, que tenía 26 años cuando cayó el Trujillato, y luego, claro, he devenido en socialdemócrata, bueno, o en libre pensador, bueno. La pregunta es, ¿por qué si uno se abrazó al comunismo pensando que el mundo iba a ser un beneficiario del comunismo? ¿Por qué? Porque todo el mundo iba a subvenir sus necesidades, que habría igualdad entre todos los humanos, y sin embargo, los regímenes que están, ¿verdad?, bajo gobiernos de izquierda, sobre todo comunistas, no socialistas, se derrumban económicamente. Ahí están los casos de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, que han devenido en ruinas casi por tener gobiernos de izquierda. ¿A qué se debe el fracaso económico de las izquierdas? Muy sencillo, que choca contra el muro de la racionalidad. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí impartimos un examen y sacamos en promedio 70, pero yo saqué
100 y el resto sacó lo que se requería para tener un promedio de 70. Perfecto. Pero el profesor nos pone a todos 70. Para el próximo examen, ¿yo voy a estudiar para sacar 100? No, yo voy a estudiar para sacar 70. Pero si yo estudié para sacar 70 y todo el resto estudió por debajo de 70, eso significa que el nuevo promedio va a ser 50. Para el próximo, ¿yo voy a estudiar para sacar 70? No, voy a estudiar para sacar 50. Pero cuando yo vaya a estudiar para sacar 50, el resto va a tener un promedio de 30. Y así sucesivamente. Al final, el nivel de notas va a ser considerablemente bajo. Lo mismo pasa con el nivel de ingreso. Si en una sociedad se agarra y de acuerdo al esfuerzo que hace cada quien para obtener sus ingresos, se lo quitan y se lo colocan a otra persona que hizo menor esfuerzo, este va a dejar de ser productivo, de ser eficiente, de trabajar continuamente, sino que va a dejar que el Estado, el pater Estado, sea el que finalmente resuelva mis necesidades. Y si yo hago esto a lo largo del tiempo, el resultado será un nivel de ingreso per cápita muy bajo. Y eso es lo que sucede en Cuba, que al no tener economía de mercado, Nicaragua al no tener economía de mercado, igualmente Venezuela, tener grandes intervenciones que alejan de economía de mercado, pues tienen caídas. Venezuela ha mejorado recientemente, después de haber pasado por una terrible hiperinflación, porque se ha generado un mercado aparte donde tiene los elementos fundamentales de la economía de mercado. Un mercado negro, Estados Unidos le ayudó cuando le compró petróleo, entonces ha mejorado. Rusia, China lograron mejorar tan pronto comenzaron a incluir en su sistema político y económico elementos de la economía de mercado. La economía de mercado se puede decir que es el mejor de los sistemas. Algunos dirán, es el menos malo, dile como tú quieras, pero es el que tiene la mejor posición, porque te da la oportunidad de que con tu trabajo, con tu productividad, tú logras generar un nivel de ingreso. Aquel que tiene mayor nivel de ingreso, y eso se ha estimado en modelos econométricos y se ha verificado empíricamente, el que tiene mayor nivel de ingreso es porque es más productivo. Vamos a tomar el juego de béisbol. ¿Quién es el que tiene mayor contrato? ¿Lo tiene un chongo que de cada 10 que va a batear solamente batea 1 o lo tiene uno que cada vez que va a batear de cada 10 batea 3? El que batea 3 y que además te da a ti 60 jonrones y que se roba 50 bases y que tiene también capacidad de llegar y dar dobles y ser buen guante. Entonces, ese gana más que uno que es un chongo. O sea, cuando se tenía, por ejemplo, a Juan Marichal, a Felipe Rojalou y así sucesivamente a esos grandes jugadores de béisbol, se sabía que eso iban a ganar más dinero que otros que eran unos chongos. Ahora Juan Soto gana más dinero, ¿por qué? Porque es una superestrella. Asimismo, Albert Pujol en su momento, o asimismo Fernando Tatis. O sea, esos son los que tienen mayor productividad. Lo mismo sucede a nivel de cualquier actividad económica. Aquel que tiene mayor productividad, el que está más educado, va a tener mayor nivel de ingreso en una economía de mercado. En una economía comunista, eso no es así. Yo recuerdo en Cuba la primera vez que yo fui que me encontré muchísimos meseros que eran ingenieros con 2 maestrías. ¿Y por qué estaban trabajando como meseros? Porque con el dólar que se le daba de propina, con los $2 que se le daba de propina, con los $5 ganaban mucho más que los $21, que era el equivalente de su salario al mes que recibía. Entonces, ¿cómo usted entrena a una persona, una ingeniería y 2 maestrías, y al final tiene que irse a trabajar de mesero en un hotel? Eso es una depreciación de su capital humano y eso es sumamente injusto. Por eso el sistema comunista es algo desastroso en términos económicos. Es muy ideal, muy bonito, pero es desastroso. En términos de generación de producción de bienes y servicios y generación de ingresos y de generación de bienestar, ese sistema no sirve. Muy sencillo. Bueno, los chinos tienen, ¿verdad?, en lo ideológico y político, el comunismo establecido. Pero a nivel económico, el capitalismo. Porque no pueden tener democracia. Con 1.400 millones, eso no hay democracia que lo sustente. ¿Cree que Xi Jinping fuera el líder si hubiese democracia y pudieran votar?
No, Singapur se hubiese desarrollado si no hubiese sido Lee Kuan Yew, el hombre fuerte ahí desde 1965, que duró 30 años dando cajeta y convirtiendo ese país de ser uno de los países más pobres, que tenía el nivel de ingreso per cápita igual que República Dominicana, en 30 años lo convirtió en el país con el mayor nivel de ingreso per cápita del mundo, el mayor nivel de calificación en la prueba PISA en ciencia, en matemáticas y en lectura comprensiva. Un país que en el 65 tenía el mismo nivel de ingreso que República Dominicana. Lee Kuan Yew. Ahora, ¿lo pudo haber hecho en una situación de democracia? No, pero lo hizo sin democracia, pero al mismo tiempo, aunque había elecciones, pero siempre ganaba. Y lo hizo, eso sí, en una economía hipercapitalista, hiper de mercado, donde generaba realmente grandes oportunidades para que el inversionista de fuera colocase sus recursos en ese pedacito de tierra que es Singapur y que lo convirtiera en lo que es hoy una superpotencia económica, siendo un pedacito de tierra. Y a mí que me tocó estudiar con muchachos de Singapur en la Universidad de Chicago, le puedo asegurar que venían sumamente preparados en matemáticas, en estadística, en economía, en finanzas. Eran muy buenos, muy buenos. Entonces yo creo que ese es el mensaje. China logró desarrollarse cuando comenzó a abrirse y ejecutar sus reformas que de Deng Xiaoping, que lograron realmente pues ir modernizando lo que es esa tremenda economía. Y el desarrollo es por el lado capitalista, no es por el lado comunista. El que dice, no, esto es porque es comunista que se ha desarrollado China, no, se equivoca. Se ha desarrollado por el lado capitalista que tiene. Igualmente Rusia. Rusia, que es una economía pequeña, Rusia es grande como país, pero es una economía pequeña, una economía como Holanda, pero se ha mejorado porque tiene un componente capitalista. Es más oligárquico, pero tiene un componente capitalista. China por igual. Entonces yo creo que esas lecciones, como muy bien dice, a los 20 años, óyeme, tú puedes ser lo que tú quieras y no hay problema mientras tú no seas el que tome las decisiones. A los 40 años, cuando tú estás tomando las decisiones, tienes que ser más racional. Ese es el mensaje de Rómulo Betancourt. Como economista, tú estoy segurísimo que consideras que, por ejemplo, si un pueblo tiene una economía sólida y equitativa para todos los sectores, será feliz. Sin embargo, seguro tú lo leíste en la revista Selecciones, un artículo titulado Suecia, un paraíso con problemas. Resulta que como por la economía tan justa que tiene y tan desarrollada, la gente tiene sus problemas resueltos desde el nacimiento hasta el fallecimiento. Y sin embargo hay un alto índice de suicidios en Suecia. Yo recuerdo que papá, que no fue un intelectual y que aunque hizo un cuarto curso de primaria en su pueblo de Ubergé, no cometía faltas ortográficas ni ortofonéticas, o sea, escribía correctamente las palabras y las pronunciaba también. Y él repetía una frase que decía, y eso podría casi explicar lo de Suecia en lo económico. Papá decía, la vida sin martirio parece muerte. No cabe duda de que ahí lo que le falta un poquito es quizás Juan Luis Guerra o un grupo bachatero que vaya por allá y que lo ponga en movimiento. Pero es una economía poderosa, es una economía que se ha desarrollado, es una economía que, como muy bien señala, genera un alto nivel de bienestar, la gente está muy educada, porque te dan oportunidades para tú educarte y todo aquel que se educa tiene un buen nivel de ingreso. Y eso lo tiene. Quizá le falta un poquito de chispa merenguera, pero no en exceso, sino un poquito de chispa merenguera que le dé más disfrute de la vida. Pero en términos económicos, sin lugar a dudas, que él se ha desarrollado muchísimo y ha mejorado su nivel de bienestar. Pero hay que entender también que el tema de que uno se pasa 9 meses encerrado por el frío, también eso influye. Aquí el calorcito ayuda también a un mejor nivel de vida, uno se siente mejor. O sea, el frío es deprimente, es deprimente.
A mí que me ha tocado vivir en situaciones de 25 bajo cero, uno se lo resiente. Y uno ve así la ventana y a las 4 de la tarde ya está oscuro y nevando y un frío que pela. Eso es duro, es complicado. Mientras que aquí uno, que en cualquier momento se puede decidir ir a la playa o una piscina, eso es otro estatus. Por eso hay que aprovechar. República Dominicana realmente es un paraíso. Entonces lo que tenemos es que darle la oportunidad que tienen ellos de educarse. Y ahí sí es importante el tema de darle oportunidad de educación a todo el mundo. Eso no significa que sea a través de las escuelas públicas. Puede ser escuela privada, pero darle la oportunidad a que una persona, aunque haya nacido en un hogar de bajos ingresos, tenga la capacidad de educarse y poder entonces salir de ese círculo de pobreza y de tal manera que pueda entonces generar un mejor nivel de vida para él y para sus hijos. Sí. Ya nuestro camarógrafo, ¿verdad?, Fernando Duval, sin usar ahora como mecanismo de presión las acrobacias, nos dice que nos quedan apenas 4 minutos de programa. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo vislumbras el futuro en la política dominicana bajo gobiernos sucesivos democráticos? Yo creo que República Dominicana se ha ido desarrollando muchísimo. Yo recuerdo perfectamente cuando nosotros nos mudamos de Villa Francisca en 1970 a Piantini. En 1970 yo tenía 4 años y medio. Recuerdo el edificio más alto, era el edificio La Cumbre. Recuerdo la Tiradentes, recuerdo la Fantino Falcó, recuerdo Piantini, recuerdo las primeras bicicletas que nos entregaron, que eso nos abrió el horizonte tremendamente y pudimos recorrer todo Piantini y eran casitas. Y de repente uno ve, con el paso de los años, cómo todo eso se ha convertido en una verdadera metrópoli, donde cualquier edificio que ahora se levanta con 20, 30 pisos, fácilmente. Entonces, eso contrasta considerablemente con lo que era entonces la ciudad de Santo Domingo y asimismo Santiago, uno lo ve. Pero también la parte de lo que es el antiguo Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, también se ha ido desarrollando. Entonces, República Dominicana ha ido avanzando. ¿Pudo haber avanzado más rápido? Sí, claro que sí, como lo hizo Singapur, pudo haber hecho, pero hemos avanzado. ¿Que vamos a seguir avanzando en democracia? Yo creo que sí, yo creo que ya en el tuétano del dominicano está la democracia, está el respeto. Yo creo que todos los presidentes que entregan es una manifestación de que efectivamente hay democracia. Yo creo que Luis Abinader ha puesto sobre la mesa un tremendo aporte democrático al decir que ya él particularmente no va a intentar ningún tipo de cambio. Yo creo que eso es una manifestación fuera de lo normal y es un ejemplo que él ha dado y creo que entra a la historia con eso. Y a partir del 28, bueno, ahí llegarán nuevas generaciones a la política que yo espero que lleguen bien preparados. Eso es lo único que yo pido, que lleguen bien preparados y que ayuden a seguir desarrollando la República Dominicana. Bien, le agradecemos a este hombre muy ocupado, un economista de gran prestigio como es el doctor Jaime Aristi Escuder, que haya aceptado venir aquí a Vertiente de Opinión. Me dijo, pero con su modestia no lo ha dicho así en el aire, que tuvo muchas invitaciones y que prefirió esta porque él sabe que viene siendo sobrino afectivo mío, porque su padre y yo fuimos entrañables amigos. Así es. Carmelo Aristi, el doctor Carmelo Aristi. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan y esperamos contar con esa atención que nos brindan mientras yo pueda realizar este programa. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.